Hay guerras que comienzan con trompetas, con carros levantando polvo en la llanura y con ejércitos que se contemplan desde colinas opuestas. Y hay otras, más silenciosas, más hondas, más terribles, que no entran por las puertas de la ciudad, sino por el corazón. Esta es una de ellas. No es solamente la historia de Israel frente a un enemigo del desierto, no es solo el relato de una caída, de una plaga, de una lanza levantada en la noche, ni de una venganza ordenada en nombre del Dios Santo. Es la historia de una herida de familia, de una traición nacida no en la distancia, sino en la cercanía. Porque Madián no era para Israel el rostro desconocido de una nación extranjera. Su nombre tenía la misma sangre antigua que había corrido desde Abraham. Y cuando la sangre se mezcla con la seducción, cuando la memoria se enreda con el interés, cuando lo familiar empieza a desviar el alma, el peligro deja de parecer peligro. Así, lo que no pudo lograr la maldición abierta, intentó consumarlo la invitación amable. Lo que no derribó la espada, quiso lograrlo la mesa compartida. Bajo el cielo inmenso del desierto, entre tiendas, altares y pactos, se levantó una pregunta que atraviesa los siglos y todavía arde en el espíritu del hombre. ¿A quién pertenece realmente el corazón cuando la tentación habla con voz conocida y mientras la Escritura nos lleva desde Génesis 25 hasta Números 31? Desde la casa de Jetro hasta la lanza de Finés, desde la ruina de Baal Peor hasta la victoria de Gedeón, descubrimos que el juicio de Dios no nace del capricho, sino de un amor demasiado santo para tolerar que su pueblo se entregue a otros dioses. Esta es, entonces, la historia de Madián, no solo un nombre antiguo, sino un espejo temible. Capítulo 1. La sombra que venía de la misma sangre. El desierto guarda los secretos de los clanes como la arena, guarda huellas que el viento no borra del todo. Cuando el pueblo de Israel avanzaba hacia la tierra prometida, no caminaba solamente entre amenazas visibles, sino entre memorias antiguas, genealogías olvidadas y vínculos que la distancia no había roto por completo. En Génesis 25 se nos recuerda que Madián nació de Abraham y Cetura, no era un pueblo ajeno al gran tronco de la promesa en términos de sangre. Era, en cierto sentido, familia lejana, y precisamente por eso su papel en la historia resulta tan inquietante. Porque el mal que viene desde muy lejos suele reconocerse con facilidad, pero el mal que se aproxima con rostro familiar puede cruzar el umbral sin resistencia. Israel conocía la dureza del desierto. Había soportado hambre, sed, cansancio, murmuración y juicio. Había visto la gloria del Señor descender sobre el tabernáculo y había temblado ante la santidad del Dios que los sacó de Egipto con mano fuerte. Pero el peligro que ahora se acercaba no parecía, al principio, una invasión. No venía con grandes estandartes ni con un anuncio abierto de destrucción. Madián conocía las rutas del comercio, el pulso de las caravanas, el valor de los intercambios, la fuerza de los pactos cotidianos. Eran hombres y mujeres del tránsito, del trato, del acercamiento gradual. Y hay unas de poder que no necesita ocupar ciudades porque aprende a influir en los corazones. Esa es la primera lección que la historia deja grabada como una marca de fuego. No todo enemigo quiere asaltar la muralla. Algunos prefieren sentarse a tu mesa. En la memoria de Israel, los madianitas no eran simplemente guerreros. Eran comerciantes del desierto, portadores de noticias, administradores de trayectos, conocedores de pozos, lenguas y alianzas. Su fuerza estaba en la circulación,
Se movían entre Egipto, Canaán, Arabia y Mesopotamia como hilos vivos entre mundos distintos, y quien controla las conexiones invisibles muchas veces domina más que quien empuña la espada. De allí nace la sutileza del relato. La historia no presenta primero un choque militar, sino una infiltración relacional, un intercambio aquí, una conversación allá, una invitación, una cercanía repetida hasta que lo extraño deja de parecer extraño. Así opera la seducción espiritual. No exige de inmediato una traición total, pide una pequeña concesión, luego otra, y después otra, hasta que el alma ya no recuerda con claridad el momento exacto en que dejó de resistir. El corazón rara vez cae de golpe, normalmente desciende en escalones. Sin embargo, el peso de esta historia no recae solo sobre la psicología del engaño, recae sobre la realidad del pacto. Israel no era una nación cualquiera tratando de preservar una identidad cultural. Era un pueblo llamado a pertenecer de manera exclusiva al Señor. Su existencia misma dependía de esa alianza. Cada mandamiento, cada sacrificio, cada ceremonia, cada fiesta, cada restricción sobre la pureza, cada detalle del tabernáculo enseñaba lo mismo. El Dios de Israel no quería una devoción parcial. No aceptaba ser uno entre muchos. En Éxodo y en Deuteronomio, la voz divina había sido clara una y otra vez. Israel debía ser santo, porque su Dios es santo. Por eso la cercanía de Madián se volvió una prueba más profunda que una guerra convencional. La guerra externa podía matar cuerpos, la corrupción interna amenazaba el alma del pueblo. Y cuando la Escritura quiere mostrarnos el carácter de ese peligro, no nos lleva primero a un campo de batalla, sino a una historia aún más antigua, a los mercados de la providencia y la fragilidad humana. En la historia de José, los ismaelitas y madianitas aparecen ligados al tráfico de vidas, al negocio realizado sobre la traición entre hermanos. Ya desde entonces, el comercio y la herida moral caminan juntos como un presagio. Israel avanzaba hacia Canaán, pero no avanzaba en línea recta hacia la fidelidad. Ninguna generación camina sin tentaciones. A veces la mayor amenaza no es el cansancio del camino, sino la nostalgia de parecerse a los pueblos vecinos, la atracción de lo visible, de lo sensual, de lo compartido, de lo inmediato, la promesa de pertenecer a algo más cómodo, menos exigente que la santidad. Y Madián representaba justamente esa posibilidad. Una forma de relación que no parecía hostil, pero que podía vaciar el altar desde adentro. Así, el desierto empezó a oscurecerse con una sombra particular, no la sombra de una horda enemiga, sino la de un parentesco pervertido. El pueblo que debía recordar a Abraham como padre en la fe, se encontraba ahora frente a descendientes de la misma raíz, pero no de la misma fidelidad. Allí se revela una verdad amarga: la sangre no define la lealtad. No basta compartir origen, importa a quién se rinde obediencia. El pacto pesa más que el parentesco. La verdadera identidad del pueblo de Dios no se decide por genealogía, sino por fidelidad. Y mientras el campamento seguía levantando sus tiendas al borde de una nueva etapa de la historia, la pregunta aún no formulada ya respiraba entre ellos como un viento cálido de peligro. Si quienes vienen de tu misma casa te invitan a olvidarte de Dios, ¿qué defenderás primero, la cercanía humana o la verdad del pacto? La respuesta no tardaría en llegar, y cuando llegara, costaría miles de vidas. Capítulo 2. Madián, pueblo del tránsito y de la influencia. Para comprender la gravedad de lo ocurrido en los llanos de Moab, hay que contemplar a Madián no como una caricatura del mal, sino como un pueblo real,
complejo, inserto en las corrientes económicas y culturales del mundo antiguo. En el imaginario moderno, tendemos a pensar en las naciones bíblicas como bloques compactos, fijos y simples. Pero Madián no se asemejaba a un imperio de murallas imponentes. Su mundo era el de la movilidad. Eran hijos del desierto, sí, pero no del aislamiento. Conocían el valor de las rutas, de las estaciones, de los camellos cargados, del paso entre oasis, de los mercados que unían regiones lejanas. Su poder no dependía del tamaño de una capital, sino de la red. Madián tenía una inteligencia adaptada a las vastedades áridas. Sabían pasar de una zona a otra, negociar, observar, sobrevivir y prosperar donde otros apenas resistían. Y ese tipo de poder, aparentemente modesto, suele ejercer una influencia penetrante. El desierto, que para muchos es un vacío, para ellos era una geografía legible. Allí donde otros veían soledad, ellos reconocían rutas, oportunidades y puntos de encuentro. No eran fuertes por inmovilidad, lo eran por circulación. En esta dimensión socioeconómica se entiende mejor la manera en que podían aproximarse a Israel. Una cultura del comercio aprende a leer deseos, sabe qué ofrecer, cuándo acercarse, cómo hacer parecer ventajoso un intercambio. La lógica del mercado antiguo no era solo material, traía consigo costumbres, ritos, visiones del mundo, hábitos de mesa, formas de alianza y de celebración. Ningún pueblo comercializa solamente bienes, también exporta significados, y muchas veces detrás del perfume, del vino o del festín viajan los dioses. La Biblia, tan sobria en muchos detalles, es extraordinariamente aguda cuando muestra cómo las realidades visibles y espirituales se entrelazan. No hay ingenuidad en el relato sagrado. Cuando los escritores bíblicos hablan de idolatría, rara vez la reducen a una idea abstracta. La idolatría se encarna, toca la economía, el cuerpo, la política, la familia, el lenguaje, la fiesta. Se vuelve atractiva porque promete placer y pertenencia al mismo tiempo. Y Madián, estaba bien situado para transmitir ese tipo de influencia. La conexión con los ismaelitas en la historia de José arroja otra luz importante. En aquella escena antigua, un hermano es vendido, una familia queda desgarrada y la ganancia económica se mezcla con la culpa moral. La transacción no elimina el pecado, lo facilita. La moneda no limpia la traición. Desde ese antecedente, la presencia madianita queda vinculada a una verdad permanente. El interés material puede convertirse en vehículo de degradación espiritual cuando el hombre pone precio a lo que debía ser sagrado. Pero aquí no se trata de condenar el comercio en sí mismo. La Escritura no demoniza toda circulación de bienes. El problema aparece cuando la relación, el beneficio y la conveniencia desplazan la fidelidad al Señor. Cuando el trato deja de ser humano para volverse corruptor. Cuando el intercambio abre la puerta a un altar rival, Israel debía vivir en el mundo sin absorber los dioses del mundo. Debía caminar entre pueblos sin arrodillarse ante sus ídolos. Y eso exigía discernimiento, mucho discernimiento, porque no todo lo que llega envuelto en cortesía viene en paz con el alma. Aquí aparece una verdad que resuena a través de todas las épocas. La decadencia espiritual casi nunca entra anunciándose como decadencia. Viene como alivio, oportunidad, progreso, placer, refinamiento, amistad, ampliación de horizontes. Viene diciendo, no pierdes nada, solo te haces más flexible, solo pruebas algo distinto, solo suavizas los bordes duros de una fe demasiado exigente. Así susurra la corrupción, y así Madián se vuelve más que un pueblo histórico.
se convierte en un patrón espiritual, el patrón de aquello que diluye la devoción no por choque frontal, sino por adaptación lenta. Israel no debía temer solamente a quienes odiaban su existencia, sino también a quienes podían hacerlos olvidar el motivo de su existencia. Porque el pacto no era una costumbre nacional entre otras, era su respiración. Sin él, Israel no sería simplemente un pueblo menos puro, sino un pueblo deshecho en su vocación. De eso dependía todo. Por eso cuando el texto sagrado comienza a conducirnos hacia Baal Peor, ya sabemos que no vamos hacia una simple anécdota de inmoralidad, sino hacia un intento de desactivar el corazón mismo de la identidad israelita. Aún así, hay algo profundamente humano en esta etapa del relato. Nadie se corrompe si antes no existe una zona vulnerable. El cansancio del desierto, la cercanía de la tierra prometida, la expectativa de un futuro distinto, la fatiga de la disciplina, la necesidad de descanso y celebración. Todo eso hacía a Israel susceptible a una seducción que se presentara como fiesta en lugar de confrontación, y el enemigo más inteligente es aquel que no ataca la fortaleza principal primero, sino las grietas del deseo. Madián conocía esas grietas. Sabía que no siempre hay que quebrar una nación por la fuerza si se la puede ablandar por dentro. Sabía que la mesa puede preceder al altar y el altar al adulterio del alma. Sabía que cuando los hombres se habitúan a participar de un ambiente, terminan justificando su espíritu. Así, el proceso de caída comenzó antes del acto final. Empezó cuando la vigilancia cedió, cuando lo impropio dejó de parecer urgente, cuando la cercanía con lo ambiguo se volvió normal, y esa es la razón por la que esta historia sigue ardiendo. Porque el lector comprende, aún antes de que la tragedia estalle, que el verdadero drama no es la existencia de Madián, sino la disposición de Israel a dejarse seducir. Lo terrible del mal no es solo su oferta, es la parte del corazón que quiere escucharla. Hacia esa zona oscura se inclinaría pronto el pueblo, y el nombre de Baal Peor quedaría para siempre unido al recuerdo de una noche en la que la familiaridad se volvió abismo. Capítulo 3. El refugio de Moisés y la herida del deber. Hay una ironía sagrada, dolorosa y profunda en el hecho de que la historia de la caída de Israel frente a Madián se cruce con la historia personal de Moisés. Porque antes de ser libertador de Israel, antes de enfrentarse a Faraón, antes de subir al Sinaí envuelto en trueno y fuego, Moisés fue un fugitivo, un hombre quebrado por un acto impulsivo, expulsado del centro del poder egipcio, perseguido por el peso de su propia historia. Y cuando huyó precisamente a Madián, el joven que había crecido entre los privilegios de Egipto, pero llevaba en la sangre la memoria de los esclavos. Encontró refugio en la tierra de quienes, generaciones después, serían juzgados por seducir a Israel. Allí, junto a un pozo, comenzó una nueva etapa de su vida. Allí defendió a las hijas de un sacerdote. Allí fue acogido. Allí conoció a Séfora. Allí aprendió el ritmo del pastoreo, el silencio del desierto y la paciencia que un hombre necesita antes de escuchar la voz de Dios. Jetro, también llamado Reuel en la Escritura, sacerdote de Madián, no aparece en el relato como un villano. Al contrario, su presencia deja huellas de sabiduría, de hospitalidad y de discernimiento práctico. Fue él quien recibió al extranjero cansado. Fue en su casa donde Moisés dejó de correr durante un tiempo. Fue de su familia de donde tomó esposa. Y más adelante, según Éxodo 18, Jetro ofrecería a Moisés un consejo valioso sobre el gobierno del pueblo, enseñándole a distribuir responsabilidades
para no agotarse, intentando sostenerlo todo solo. Esa escena tiene una nobleza serena. Muestra que la gracia de Dios puede operar incluso en tierras ajenas y a través de manos no esperadas. Por eso, cuando años más tarde el nombre de Madián vuelva cargado de juicio, el conflicto interior de Moisés no puede ser leído como un simple trámite administrativo de obediencia. La historia bíblica no se detiene a describir sus lágrimas, pero el silencio de la Escritura a veces es elocuente. Es imposible no imaginar que en el corazón del anciano legislador se removieron memorias profundas, la sombra de las tiendas donde fue acogido, la voz de Jetro, la mirada de Séfora, la dulzura amarga de los años en que el desierto fue escondite y escuela. Y aquí la narración toca una de las verdades más duras del pacto. La lealtad al Dios Santo debe estar por encima incluso de los vínculos más queridos, no porque Dios desprecie el amor humano, sino porque sin la verdad de Dios todo amor se desordena. El Señor no llama a Israel a volverse cruel, lo llama a reconocer que la identidad del pueblo no puede fundarse en nostalgias personales, por legítimas que parezcan, cuando está en juego la santidad del pacto. Moisés había recibido bondad en Madián, sí, pero la Madián que ahora corrompía a Israel no podía quedar absuelta en virtud de viejos recuerdos. Esto vuelve la escena aún más conmovedora. El hombre, que había sido formado en parte por aquella tierra, debía aceptar que el mismo nombre que un día significó refugio ahora representaba una amenaza para la fidelidad del pueblo de Dios. Es una lección severa y universal. No todo aquello que fue bueno en una estación de la vida permanece bueno en otra. A veces Dios mismo nos obliga a mirar con sobriedad aquello a lo que estamos afectivamente ligados. A veces una memoria honorable no puede convertirse en excusa para tolerar la corrupción presente. Moisés conocía mejor que nadie el precio de la obediencia. Había renunciado a los palacios de Egipto, había soportado la dureza del liderazgo, había visto la rebeldía del pueblo una y otra vez. Había rogado por ellos cuando merecían juicio. Había cargado el peso de mediar entre la santidad divina y la fragilidad humana. Y aún así, quedaba un dolor más: comprobar que la fidelidad puede exigir separarse interiormente de aquello que un día nos sostuvo. Ese dolor no debe confundirse con resentimiento. La Escritura no presenta la futura acción contra Madián como una venganza privada de Moisés, sino como una ejecución ordenada por Dios. Y esta diferencia es esencial. Cuando la Biblia habla de venganza divina, no está exaltando la pasión descontrolada del hombre, sino afirmando que el mal tiene peso moral y debe ser tratado en la presencia del juez de toda la tierra. El pueblo que sedujo a Israel hacia Baal-peor no había cometido una mera ofensa diplomática. Había atentado contra el alma del pacto. En esa tensión vive Moisés, entre el recuerdo y la obediencia, entre la deuda emocional y la claridad espiritual, entre la hospitalidad recibida y la corrupción ahora revelada. Es, quizá, una de las facetas más humanas de toda esta historia, porque casi todos los hombres, en algún momento, deben enfrentar una elección semejante: reconocer que una relación, un ambiente o una herencia afectiva que en otro tiempo estuvo ligada a la provisión o al consuelo puede convertirse después en un obstáculo para la verdad. El alma tiembla ante ese reconocimiento. Pero la fe madura no consiste en confundir gratitud con servidumbre emocional. La vida de Moisés enseña entonces que la santidad no es abstracta. Se prueba precisamente donde el corazón siente más, no en lo fácil,
no en lo lejano, sino en aquello que nos resulta íntimo. Y si el legislador de Israel, el hombre que habló con Dios cara a cara, como quien habla con un amigo, tuvo que atravesar ese conflicto silencioso, nadie debería sorprenderse de que la fidelidad genuina duela. Dios no llama a un pueblo de piedra, llama a hombres y mujeres con memoria, afectos, contradicciones y heridas, pero los llama para que, aún así, le pertenezcan. Mientras tanto, al otro lado de esta trama personal, se estaba formando un plan oscuro. Balac, rey de Moab, observaba el avance de Israel y comprendía que la fuerza bruta tal vez no bastaría. Entonces buscaría un arma más sutil, más espiritual en apariencia, más venenosa en el fondo. Y el nombre de Balaam surgiría sobre el horizonte como la voz de un hombre que sabía pronunciar palabras sagradas sin tener un corazón rendido a la santidad. Capítulo 4. Balaam, la bendición que no pudo ser vendida a medida que Israel se acercaba a la tierra prometida. El temor crecía entre los pueblos vecinos. No era un miedo infundado. La marcha de Israel no se explicaba solo por habilidad militar o por cantidad numérica. Había detrás de ellos una historia sobrenatural. Egipto quebrado, el mar abierto, la nube guiando, el fuego alumbrando, la roca dando agua, la ley descendiendo desde la montaña. Israel era un pueblo débil en sí mismo, pero llevado por un Dios que había decidido poner su nombre sobre ellos. Y eso hacía temblar a reyes más poderosos que ellos. Balac, rey de Moab, vio ese avance con ojos de pánico político, pero también con intuición espiritual. Entendió que enfrentarse a Israel no era simplemente atacar a una tribu nómada, era lidiar con un pueblo protegido. Y en lugar de acudir primero al campo de batalla, buscó algo que consideró más eficaz, una maldición. Si no podía vencerlos por la fuerza, intentaría herirlos en el plano invisible. Hay aquí un reconocimiento involuntario de una verdad profunda. Los asuntos espirituales gobiernan más de lo que los hombres admiten. Entonces apareció Balaam, un personaje fascinante, ambiguo, perturbador. No es un profeta de Israel, pero tampoco un charlatán cualquiera. Su figura se mueve en una zona extraña, peligrosa, donde el lenguaje de lo sagrado puede coexistir con el deseo del lucro. Balaam parecía saber oír, parecía saber hablar, parecía conocer algo del mundo divino, pero en el fondo, su corazón no estaba sometido enteramente al Dios cuya voz a veces pronunciaba. Y ese es precisamente el tipo de figura que más daño puede causar, la del hombre religioso sin rendición moral. La historia de Balaam es una advertencia contra el uso instrumental de la espiritualidad. Balac no quiere verdad, quiere resultados, quiere contratar una palabra eficaz, quiere convertir el misterio en herramienta y el poder espiritual en servicio político. Balaam, por su parte, se siente atraído por la recompensa, aunque la narrativa muestra momentos en los que no puede traspasar la palabra que Dios le permite decir. También deja claro que la codicia opera dentro de él como una corriente subterránea. Su boca puede verse limitada por el Señor, pero su deseo no ha sido purificado. El episodio, narrado en Números 22 al 24, está lleno de ironías sagradas. El hombre que pretende ver está cegado por su ambición. El asna que monta percibe antes que él al ángel del Señor. El visionario necesita ser avergonzado por su propia bestia. Y cuando por fin llega el momento de pronunciar lo que Balac esperaba que fuera una maldición, lo que sale de su boca son bendiciones, una y otra vez. Desde las alturas donde el rey de Moab lo lleva para contemplar a Israel, Balaam intenta encontrar el lugar correcto para maldecir,
como si la geografía pudiera alterar la voluntad del Altísimo. Pero no hay montaña suficientemente alta, ni rito suficientemente elaborado que logre torcer lo que Dios ha decidido bendecir. Allí resplandece una de las grandes certezas de esta historia. La soberanía de Dios humilla todos los intentos humanos de manipular lo sagrado. Balaam puede desear la paga. Balac puede preparar altares, pueden ofrecer sacrificios, pueden probar distintos puntos de observación, pueden insistir con fórmulas y estrategias, pero si Dios bendice, nadie puede revocar esa bendición. Y si Dios protege, ninguna palabra comprada puede quebrar el muro invisible de su fidelidad. Lo que debería haber terminado en descanso para Israel, sin embargo, terminará revelando algo aún más oscuro, porque el problema no siempre está en la maldición abierta. Cuando la oposición frontal fracasa, el adversario busca una rendija, y Balaam, incapaz de maldecir con la boca aquello que Dios había bendecido, encontró otra manera de servir a la corrupción que lo tentaba. Números 31 y, siglos después, Apocalipsis 2:14 nos dejan ver ese hilo oculto. Si Israel no puede ser destruido desde fuera, quizá pueda ser seducido desde dentro. Si el cielo no permite que la condena caiga sobre ellos injustamente, tal vez puedan volverse merecedores de juicio por su propia infidelidad. Ese giro es diabólicamente astuto. Revela que el peor enemigo del pueblo de Dios no es siempre la persecución externa, sino la persuasión interna. Balaam comprendió, de la manera más perversa, que ninguna fuerza era tan poderosa como hacer que el pueblo escogiera por sí mismo aquello que ofendía al Señor. No podía maldecir la protección divina, pero sí sugerir el camino por el cual Israel se apartaría de ella. Es la lógica del tentador desde el principio, no destruir desde afuera, sino convencer al hombre de abrir la puerta desde adentro. Balac buscaba magia política. Balaam terminó ofreciendo estrategia moral. Y esa combinación de religiosidad corrupta con cálculo práctico es precisamente lo que vuelve tan temible su figura a lo largo de toda la Biblia. Por eso, cuando el Nuevo Testamento quiere denunciar a quienes usan el lenguaje espiritual para justificar compromisos destructivos, evoca la doctrina de Balaam. Porque Balaam no es solo un individuo histórico, es un arquetipo, representa al líder religioso que sabe hablar de Dios, pero ama demasiado el beneficio como para permanecer íntegro. Mientras tanto, Israel seguía avanzando, quizás sin advertir que una amenaza invisible ya había cambiado de forma. No sería un conjuro pronunciado desde las colinas lo que los derribaría, sería una invitación, una fiesta, una cercanía, un deseo despertado. La maldición no vendría montada sobre palabras de odio, sino envuelta en perfumes, banquetes y halagos. Y precisamente porque se parecería menos a un ataque y más a una oportunidad, sería mucho más efectiva. Balaam había fracasado como maldiciente, pero estaba a punto de triunfar como corruptor. Y esa victoria no se mediría por territorios conquistados, sino por altares profanados y cuerpos convertidos en instrumentos de idolatría. Lo que no consiguió desde la montaña, lo intentaría desde la intimidad. Lo que no pudo hacer en el nombre de la guerra, lo promovería en nombre del placer. Así se abrió el camino hacia Baal Peor, y con él, hacia una de las noches más oscuras en la historia del campamento de Israel. Capítulo 5. Banquetes al borde del abismo. La caída de un pueblo no siempre comienza con una renuncia solemne y consciente a todo aquello que antes consideraba sagrado. A veces comienza con una cena, con música,
con risas compartidas, con la sensación de que después de tanta exigencia, un poco de relajación no puede hacer daño. La Escritura, con su precisión moral implacable, describe cómo Israel comenzó a unirse a las hijas de Moab y, en el contexto que enlaza a Moab con la trama madianita, fue arrastrado hacia los sacrificios de sus dioses. No fue solo un tropiezo íntimo, fue una infiltración litúrgica, una desviación del deseo que terminó en adoración falsa. La estrategia era perfecta en su sutileza. No se trataba simplemente de promover inmoralidad sexual como un fin en sí mismo, aunque eso ya era grave. Se trataba de vincular el cuerpo con el culto, el deseo con la idolatría, el placer con la infidelidad. En Baal-peor, lo sensual y lo religioso no eran dos ámbitos separados, se alimentaban mutuamente. El cuerpo no era solamente arrastrado al exceso, era consagrado a un altar rival. Y por eso la Biblia habla de prostitución espiritual. No era una metáfora ornamental. Era una descripción exacta de la traición del pacto. Israel había sido llamado a pertenecer al Señor de manera exclusiva, como una esposa pertenece a su marido, en una alianza de fidelidad. Los profetas, siglos más tarde, usarían continuamente ese lenguaje para hablar del pueblo. La idolatría no era para Dios un simple error intelectual. Era adulterio del alma. Era abandonar al libertador por dioses que no habían abierto el mar, que no habían hecho llover maná, que no habían hablado desde el fuego. Era entregar el corazón y el cuerpo a aquello que prometía gratificación inmediata, aunque exigiera la muerte lenta de la conciencia. En esto reside la fuerza terrible de Baal-peor. No era solamente una religión pagana más en el repertorio del mundo antiguo, era el punto donde la tentación se presentaba como comunión. La mesa y el altar se confundían. La cercanía afectiva y la transgresión ritual se abrazaban. La fiesta se convertía en portal. El hombre come, bebe, se ríe, desea, se deja llevar, y cuando reacciona, ya ha cruzado una frontera interior. Ya no está solo disfrutando algo indebido, ya participa de un sistema de significado que lo aleja de Dios. Este proceso es tan relevante porque revela el modo en que el pecado reorganiza la percepción. Al principio, quizá algunos israelitas pensaron que solo estaban interactuando con mujeres extranjeras, asistiendo a reuniones o participando de celebraciones ajenas. Tal vez imaginaron que podían aproximarse sin pertenecer, probar sin comprometerse, mirar sin rendirse. Esa es una de las mentiras más persistentes de toda tentación, hacernos creer que podemos entrar en un ambiente de corrupción sin absorber su lógica. Pero el alma humana no es una piedra impermeable. Se deja formar por lo que ama, por lo que repite, por aquello ante lo cual se ablanda. Por eso la historia bíblica insiste en que la caída no fue accidental. Hubo seducción, sí, pero también consentimiento. Hubo engaño, pero también deseo. Y esta combinación hace el juicio más trágico, porque no estamos ante víctimas pasivas de una fuerza irresistible, sino ante hombres que bajaron la guardia del altar. Hombres que empezaron a encontrar más fascinante lo visible que lo santo, más atractivo lo inmediato que lo eterno. El Dios invisible, exigente y puro parecía de pronto demasiado lejano ante los estímulos palpables de una religión que ofrecía placer integrado a su culto. La cultura, en ese sentido, se convirtió en vehículo del desvío. No llegó predicando rebelión explícita, llegó ofreciendo pertenencia, intercambio, experiencia, satisfacción. Y ese es siempre el momento más peligroso para el pueblo de Dios, cuando la presión no viene como amenaza, sino como invitación
a normalizar lo incompatible con la santidad. Si el enemigo golpea, uno se defiende. Si halaga, uno se distrae. Si seduce, uno justifica. Y mientras justifica, ya se está alejando. El nombre de Baal Peor quedó asociado a esta corrupción, porque allí el pueblo no solo pecó individualmente, comprometió su identidad colectiva. No era un asunto de vidas privadas desordenadas. Era el campamento del Señor siendo contaminado. Era la comunidad que portaba el tabernáculo abriendo espacio a otra presencia. Era la señal de que cuando la santidad deja de ser guardada en lo íntimo, termina derramándose la impureza sobre todo el cuerpo social. El horror de esta escena no se mide solo por los actos visibles, sino por lo que significaban espiritualmente. Cada gesto de participación era un voto de infidelidad. Cada banquete compartido con idolatría era una negación práctica de la mesa del pacto. Cada cuerpo unido en ese contexto se convertía en declaración de una alianza equivocada. La historia nos obliga a mirar sin romanticismo todo aquello que pretende separar moralidad de adoración. La Biblia no permite esa fractura. Lo que hacemos con el cuerpo revela a quién rinde obediencia el corazón, y aún así, la corrupción siguió avanzando, porque el pecado, una vez aceptado, exige ser defendido. Lo que en un principio se vive con algo de vergüenza, pronto se convierte en costumbre, y la costumbre busca legitimarse. Así, lo que empezó como seducción fue tomando forma de rebelión. Ya no se trataba solo de individuos apartándose en secreto, sino de una atmósfera entera de impiedad penetrando el campamento. La ladera del desastre estaba en movimiento. Las Escrituras muestran una paciencia divina herida, no indiferente. Dios no observa con frialdad burocrática. El celo del Señor arde porque ama. No tolera que su pueblo se destruya mientras llama libertad a su esclavitud. No permite que el altar sea vaciado sin responder. Y cuando la corrupción de Baal Peor alcanza su punto crítico, el juicio cae como una tormenta sobre el campamento. El Dios que había protegido a Israel de las maldiciones pronunciadas desde afuera, ahora debía tratar con la traición nacida desde dentro. Entonces llegó la plaga, y con ella el estremecimiento de una nación que descubrió demasiado tarde que la fiesta a la que había sido invitada era en realidad un umbral hacia la muerte. Capítulo 6. La noche de Peor y el grito de los 24,000. Hay cifras en la Biblia que no pueden leerse con ligereza. No son simples estadísticas. Son monumentos de duelo. Cuando la Escritura declara que en aquella crisis murieron 24,000, según el relato de Números y la memoria apostólica que ecoa este juicio, no entrega un dato administrativo, nos obliga a oír un clamor. 24,000 cuerpos caídos en el campamento del pueblo escogido. 24,000 destinos truncados bajo el peso de una santidad ofendida. 24,000 recordatorios de que el pacto no era una ceremonia vacía, sino una realidad viva, vinculante, peligrosa, para todo corazón que quisiera jugar con ella. El campamento, que tantas veces había temblado ante enemigos externos, ahora se convirtió en escenario de una devastación que brotó de su propia desobediencia. Podemos imaginar el aire enrarecido, el murmullo del miedo pasando de tienda en tienda, el rumor de la muerte avanzando, los ancianos mirando con espanto cómo el juicio recorría la comunidad como un fuego invisible. No era una calamidad natural, era una respuesta terrible, incomprensible para el corazón superficial, pero plenamente coherente para quien entiende que el Dios de Israel había establecido su presencia en medio del pueblo.
Hay algo decisivo en esta escena. La plaga revela que la santidad no es decorativa, no es una noción teórica reservada para sacerdotes o para momentos litúrgicos. Es una condición de vida. Cuando la comunidad se entrega a una idolatría que desordena el alma y el cuerpo, no está transgrediendo un simple código de conducta, está atentando contra la fuente misma de su existencia. Israel vivía porque Dios moraba en medio de ellos. Su seguridad no dependía ante todo de armas, sino de presencia. Por eso, cuando la presencia es deshonrada, el pueblo se expone a su mayor vulnerabilidad. Escritura no endulza esta verdad, nos obliga a ver que la destrucción espiritual tiene consecuencias comunitarias. En tiempos modernos, el hombre tiende a pensar que su pecado es estrictamente privado, que puede administrar su desorden sin afectar al cuerpo mayor al que pertenece. Pero la historia de Baal Peor destruye esa ilusión. El pecado tolerado, especialmente cuando invade la cultura de un pueblo, deja de ser individual para convertirse en atmósfera, y la atmósfera termina enfermando a todos. La plaga es la forma extrema en que esa realidad se vuelve visible pía en medio de ese escenario de duelo. Ocurre un acto de desafío tan brutal que parece condensar toda la dureza del corazón humano. Un israelita, identificado en Números 25 como Zimri, hijo de Salu, lleva públicamente a una mujer madianita, Cosbi, hija de Sur, a la vista de Moisés y de toda la congregación, mientras el pueblo llora a la entrada del tabernáculo. El gesto no es simplemente inmoral, es insolente, es una declaración de desprecio hacia el momento, hacia la santidad, hacia el juicio en curso. Mientras la muerte avanza, él exhibe su rebeldía. Mientras otros lloran, él se entrega a aquello mismo que ha desatado el castigo. Aquí la caída moral se revela como algo más que debilidad, se muestra como endurecimiento. El pecado que empezó seduciendo termina produciendo una ceguera arrogante. El hombre ya no solo cae, se enorgullece de caer. Ya no busca esconderse, quiere que su desafío sea visto. Y esto es lo que vuelve el episodio tan tremendo. El campamento no estaba simplemente sufriendo por errores del pasado inmediato. En ese mismo instante, estaba produciendo nuevos actos de contaminación, como si el juicio no bastara para despertar el temor del Señor. Además, el detalle de los nombres importa. Zimri no era un cualquiera, y Cosbi tampoco. La narración subraya que ambos pertenecían a círculos de relevancia. Eso significa que la corrupción no se había quedado en los márgenes, había penetrado niveles altos. Lo que se había infiltrado a través de relaciones y fiestas, ahora se revelaba en el corazón del liderazgo tribal. Y cuando la contaminación alcanza a quienes deberían proteger el alma del pueblo, la crisis se vuelve más profunda todavía. Porque el liderazgo no es solo gestión, es frontera moral. Si la frontera cae, el campamento entero queda expuesto. En esa noche, los llantos a la entrada del tabernáculo deben haber sido una mezcla insoportable de miedo, vergüenza e impotencia. Los sacerdotes estaban allí. La congregación lloraba. El juicio estaba activo. Sin embargo, parecía faltar un acto que cortara de raíz la rebelión visible. Hay momentos en la historia bíblica en que Dios permite que la crisis llegue a un punto de insoportable claridad para revelar quién ama realmente su santidad más que su propia comodidad. Baal Peor había llegado a ese punto. La muerte de 24,000 no fue una explosión de ira irracional. Fue la manifestación de que Dios no dejaría que su pueblo redefiniera la santidad a su conveniencia. El amor del Señor no es permisividad,
y esta verdad escandaliza al hombre moderno, porque hemos aprendido a llamar amor a la suspensión del juicio. Pero el Dios de Israel ama demasiado como para dejar que la idolatría destruya a su pueblo mientras Él sonríe complacido. La plaga es, en un sentido terrible, la prueba de que Dios se toma en serio a aquellos a quienes ha llamado. Sin embargo, la historia toda a día no ha llegado a su centro más ardiente, porque en medio de la enfermedad, del llanto y de la provocación, un hombre se levantará no para negociar, no para matizar, no para esperar que el tiempo resuelva lo que la cobardía no quiere enfrentar. Ese hombre será Finees, y su acto, tan difícil como inevitable dentro de la lógica del relato, se convertirá en una frontera de fuego entre la vida y la muerte.